Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Directo a Reds. Hoy tenemos una invitada que ya hemos tenido antes en otros episodios, pero que siempre está trabajando por el país, siempre está buscando a esas comunidades marginadas, muchas veces no representadas. Ella es Aida Bella, una persona que ha pasado recientemente también al foco de la opinión pública nacional por unas declaraciones quizás desafortunadas o quizás terribles del presidente Duque. Aida, bienvenida a este programa y vamos a hablar de todo esto. Muchísimas gracias, Diego. Un saludo muy especial a la gente que te ayuda, pero también a todos los que nos están viendo en este momento. Un fraterno saludo. Bueno, comencemos un poco por la coyuntura que la tuvo usted ahí en medio. Yo sé que usted no es una mujer de las tendencias, de ser tendenciosa, de decir cosas de los demás. Usted la hemos visto siempre con un diálogo enfocado en las víctimas, enfocado en las personas, digamos, maltratadas por el Estado y maltratadas por nuestra historia. Pero no es fácil que el presidente de la República diga palabras tan soeces, abro comillas, como la vieja esa, y usted ahí, ¿qué pasó? O sea, cómo le llegó a usted eso? No, pues yo simplemente tenía la réplica de la oposición, que la hacemos cada año, y estábamos un poco preocupados por las jugaditas. Y las jugaditas es que el año pasado, cuando habló Jorge Robledo, que era nuestro vocero, pues el señor que en ese momento ocupaba la presidencia del Senado, Macías, lo sacó por la puerta de atrás. Y Robledo se quedó hablando solo. Y es obligación del presidente escuchar la oposición. Cuando yo entro a la pantalla, porque además teníamos toda una serie de problemas, estábamos en el salón elíptico, habían muchos senadores y representantes, estábamos 37, la sala estaba ocupada guardando todas las medidas de bioseguridad. Cuando yo veo la pantalla, en el sitio donde debía estar el presidente, encuentro que hay como un escudito. Después de que dejé de hablar, me di cuenta que era el escudo de la presidencia. Entonces yo pregunté, le dije, señor presidente, doctor Dilio, ¿me puede decir si el presidente de la República nos está escuchando? Señor secretario general, ¿usted nos puede ayudar? Y los dos quedaron, pues no sabían qué contestar porque no estaba ahí. Entonces yo me esperé unos segundos y dije, bueno, parece que no está el señor presidente, ciudadanos y ciudadanas, y empecé a hablar. Yo empecé a hablar y de todas maneras terminé la locución y cuando termino había como un movimiento en la sala. Yo decía, pero ¿qué pasó? Y le pregunté a uno de los que estaba ahí muy cerca, porque no dejaban entrar a nadie, no dejaron entrar asesores, nadie. Entonces le pregunté, tal vez fue a David Racero, le dije, ¿sucede algo? Y me dijo, sí, acaba de salir un video del presidente, como un poco irrespetuoso. Yo dije, bueno, pero nos tocaba inmediatamente pasar a la sala del Senado. Estábamos en el Salón Elíptico, que es el sitio donde se reúne la Cámara de Representantes, y siempre ahí es la instalación del Congreso. Pues quisimos hacerlo en el mismo sitio donde se hace en términos y en momentos que no son pandemia. Nos fuimos para el Salón del Senado, y allá en el Senado, entonces cuando Bolívar me dice, mira, esta cosa tan irrespetuosa. Bueno, le dije, es que no se puede esperar nada más pues, de un presidente que realmente no estaba preparado para la presidencia. Qué lástima que voten por las personas que no tienen un récord y que efectivamente con todo lo que ha salido, con la ñeñe política, con todas estas cosas, pues todo eso está como ensombrecido, todo eso está como muy raro. Y lo cierto es que pues todo el mundo empezó y Gustavo pide la palabra porque ahí ya en la práctica se iba a posesionar el presidente del Congreso y todo eso. Y entonces Gustavo pidió la palabra y dijo que no le parecía eso, que estaba muy mal de parte del presidente. Y empezó a rodar eso por todas partes, por todas partes. Cuando me dice Gustavo, oye, pero esto se está volviendo una cosa muy complicada, parece que hay 4 tendencias, pero él es el que maneja los medios y todo. Yo soy un poco
la que visito las comunidades, la que estoy en contacto con la gente. Esa es mi especialidad, mi pasión, es estar con los campesinos, sentarme con ellos en una tienda, eh, pero además que me cuenten sus problemas. Y por eso siempre vivo tan preocupada por esas cosas, como tú has dicho, Diego. Siempre estoy preocupada por las comunidades, por la mujer que acaban de matar en Barranca, que fue un exmarido, otro feminicidio, por esas cosas y por también los problemas de la tierra que tienen los campesinos en este momento en diferentes partes del país, pero el asesinato de los líderes sociales, pero también las amenazas de muchísimos compañeros, pero también el hambre. Todo eso nos cae a nosotros y yo soy de las parlamentarias que mi teléfono no lo tiene solamente el ministro, no lo tiene solamente el compañero del Congreso, no. Alguien les tiene que contestar, entonces yo dejo mis teléfonos por todas partes y de pronto la gente me llama y me dice, ah, ¿es usted? Y le digo, sí, soy yo, a la orden. Ah, es que yo soy Pedro Pérez, que mi hermana le está maltratando un marido que tuvo, ya no quiere vivir con él, pero la sigue. Y eso es una inmensa satisfacción, que la gente pueda hablar directamente con una persona que tiene una representación. Y yo creo que es mi deber. Siempre he estado muy cerca de la gente y yo creo que eso tiene sus beneficios. Entonces no tengo mucho tiempo de los twitteres y de todas estas cosas, pero sí, tuiteo sobre todo las cosas que sufre la gente. El hambre que tiene la gente en este momento me preocupa mucho. Definitivamente, Aida, definitivamente vivimos momentos difíciles en el país, una pandemia que realmente no estábamos preparados, nadie estaba preparado, pero Nadie. hemos visto mucha improvisación de los gobiernos, hemos visto mucha improvisación también de los gobiernos locales, hemos visto políticas nefastas en ciudades como Bogotá también, hemos visto buenas políticas, pero también cosas difíciles. Y por supuesto, del presidente Duque hemos visto pues lo que ya hemos visto 2 años, ¿no? Una falta total de lógica, una falta total de entender qué es el presidente. Pero quiero volver un poco a esto porque las dimensiones, a veces en esta banalización y en este circo que se ha convertido en la política, se banaliza mucho este tipo de cosas y de situaciones. Pero usted que es una mujer política, ¿qué se puede concluir de un presidente, más allá de que sea izquierda, derecha, de centro, de un presidente que banaliza así a una senadora, mujer, representante legítima de colombianas y colombianos? ¿Qué significa eso? Más allá de que él sea un opositor y de que haya una posición clara, es analizar qué es lo que eso significa, para no banalizarlo, Aida, para entender un poco más las dimensiones de lo que eso implica. Sí, yo creo que eso es fruto de una inexperiencia total. Una persona que se encuentra en la presidencia así, que vote por el que dice fulano de tal. Entonces, como que no miden las consecuencias de todos sus actos. No solamente en eso, sino, por ejemplo, cómo una emergencia económica se convierte en una catarata de decretos. 164 decretos, solamente 5 de la salud. Entonces, da como la sensación de que es un presidente que tiene que hacer las cosas atropelladamente, pero no sabe cómo, pero no importa, hay que sacar algo y entonces eso hay que hacerlo y ya le han tumbado 2 en la Corte Constitucional y seguramente que va a seguir esto como eh, como una montaña de naipes. Así va a ser. Y lo otro es que me parece que hay cierto sabor de machismo y también cierto sabor de totalitarismo. Es decir, yo soy el presidente y ¿qué? No, usted es el presidente, pero tiene control político del Parlamento. Y por lo menos debe tener la estatura suficiente para que si no le gusta que una mujer le conteste su discurso, pues por lo menos eh, trate con cuidado las cosas. ¿Por qué? Porque él es el presidente, él es el que tiene que dar ejemplo, él es el que tiene que cuidar todas sus actitudes, porque es una figura pública. Y esté uno de acuerdo con sus ideas o no, es un hombre que debe cuidarse en todo lo que dice. No es la primera vez que hace una cosa de esas. Pero efectivamente cayó sobre una mujer y sobre alguien que le está contestando un discurso que no dijo nada, un discurso muy vacío,
Y le contestamos, ¿por qué? Porque nosotros tenemos otra lectura del país. Tenemos otras inquietudes sobre la gente. A nosotros nos preocupa muchísimo. No que la banca no tenga el fluido necesario, porque es que tienen, mejor dicho, toda la plata, la mitad, 60 millones de pesos, se fueron para la banca, que es lo que nosotros le decimos en alocución. Él tiene que poner cuidado de lo que dice, pero lo más contradictorio es que al finalizar su discurso, él nos llama a trabajar en equipo. ¿Pero cuál equipo? Si es que nosotros, los de la oposición, le hemos dirigido, se nos perdió la cuenta de las cartas que le hemos dirigido, no contesta una sola. Y no contestar una carta a la oposición y no reunirse con la oposición política, realmente es una medida de que yo soy el presidente y a mí nadie me tiene por qué pedir cita. Es un momentico, señor presidente. Usted puede ser el señor presidente. Pero aquí hay unos partidos declarados en oposición que tenemos que hacerle el control político. No solamente de las cosas generales, sino que tenemos que entrar a discutir los 164 artículos que no se pudieron discutir en las sesiones del Senado, porque efectivamente la virtualidad, nadie estaba preparado para esto, eso somos conscientes. Seguramente se cometerán algunos errores, seguramente, pero no nos pueden mandar 164 decretos, como si ellos pudieran hacer la reforma pensional, la reforma laboral, como si pudieran vender el CENIT, como si pudieran vender acciones de Ecopetrol. Mejor dicho, todo lo que no han podido hacer en el Congreso, lo hacen ellos en un punto de emergencia económica sin tener por qué. Y ese control no solamente lo hacemos nosotros, sino que también lo hacen las altas cortes, especialmente la Corte Constitucional, que ya le tumbó 2 de sus decretos y que seguramente van muchos más. Así es de que no es bueno para el país que un presidente haga eso. Hablemos de lo último. Lo último es Marta Lucía Ramírez invita propone que el servicio militar, para encontrar una especie de paridad de género y de bajar los abusos sexuales del ejército, que pues ya las cifras muestran que se acercan a lo sistemático. Y ella propone, bueno, ¿no? Que el servicio militar sea obligatorio para las mujeres también. Es una propuesta muy original, es una propuesta muy original, pero por supuesto que para todos los jóvenes de mi generación que le apostamos quizás al proceso de paz, que le apostamos a construir un país donde las armas no fuera un lugar, ver una presidenta, una vicepresidenta que mujer, que debería ser un orgullo para el país, de tener a una vicepresidenta mujer, decir que la solución es que las mujeres se armen también y obligarlas, porque es que utiliza la palabra obligatorio. ¿Qué hace uno cuando escucha eso, Aida Bella? ¿Qué hace uno cuando escucha semejante cosa? Yo sentí un poco de indignación, le digo, porque no hay derecho. Generalmente quienes van al servicio militar son los hijos de los pobres. Y ahora, las hijas de los pobres, nada. Pero segundo, yo creo que es una concepción de Estado. Es la militarización del país. ¿No les alcanzan los hombres, entonces tienen que acudir a las mujeres? Yo le preguntaría a la vicepresidenta. Y lo otro es que aquí quieren todo resolver por la fuerza. ¿Necesitan más soldados? Pero a ustedes no les da vergüenza en medio de una pandemia hacer una propuesta de estas cuando tienen que reducirse los costos de las guerras. Porque es que esto también va unido a que en este gobierno se revive la guerra. Yo acabo de recibir, antes de ingresar al programa, una queja de Montes de María, en la finca Europa, donde hicieron hace años una masacre terrible. Cada vez que vamos allá y nos reunimos con los familiares, todos terminamos realmente en un segundo duelo y en un tercer duelo y en un cuarto duelo porque fue tan horrible la masacre allá. Y todos estos días han estado apareciendo camionetas muy extrañas, han estado buscando a Andrés Narváez, que es un hombre ya como de 60 años, compositor, poeta, él no sabe leer y escribir. Todas sus canciones y poesías se las escriben los niños de las escuelas. Y entonces hay una situación de mucha atención en Montes de María. He pedido al Ministerio de Defensa que por favor actúe y he pedido también a la vicefiscal que actúe porque están llegando otra vez los paramilitares en las zonas donde hicieron las masacres. Y todo es un problema de tierra. Todo es el problema de una finca inmensa, pero también una finca con unos terrenos extraordinarios. La conozco personalmente, he estado varias veces allá.
Yo digo, pero ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser que estén ingresando de esta manera? Y yo sí creo que aquí hay una cuestión de fondo. Y la cuestión de fondo es la resolución todo por la fuerza. Y a veces uno piensa, pero ¿qué son estas cosas tan increíbles? Cuando el mundo está dando es otro debate. Cuando en Colombia se ha dado otro debate, y es el desmonte del servicio militar obligatorio. El que quiera ir, que vaya. A nosotros nos tienen por qué estar casando los jóvenes, y yo creo que esa fue una lucha que ustedes ganaron. Estos jóvenes que no se dejaban prácticamente secuestrar, era que los cogían y obligados al camión y obligados al cuartel, y eso ya no se puede hacer, incluso ya con fallos de las altas cortes. Entonces, yo sí creo que esto es, me imagino, para destapar una discusión que por supuesto ya salimos las mujeres a decir, no estamos de acuerdo con eso, no estamos de acuerdo con eso, porque ahora nuestras niñas entonces al servicio militar, las hijas de los pobres, porque eso sí, no veo a las hijas o a las nietas del doctor Sarmiento Angulo o de Ardila Lule o de los ministros o sus hijas, etcétera, yendo al servicio militar. Eso es para los pobres, eso es para los que no tienen con qué pagarles la libreta militar. Y yo creo que en estos momentos no es bueno, en medio de una pandemia, que hagamos semejantes cosas de estas, pero aún sin pandemia no es correcto que las mujeres vayamos obligatoriamente a pagar el servicio militar. Esto, sin lugar a dudas, pone de nuevo sobre la mesa el 2022 y lo que se viene para el país en el 2022. Usted ha sido, pues, por supuesto, una gran aliada y un apoyo fuerte a Gustavo Petro. Pero bueno, el 2022 también algo reciente es esta columna, estas dos columnas de Humberto de la Calle y de Gustavo Petro, una en la que se habla de un pacto histórico entre el país y entre la comunidad del país, que es la columna de Gustavo Petro, y la columna de Humberto de la Calle, donde abre una ventana a una coalición de centro-izquierda, una coalición que pues Humberto pues tiene un lugar histórico en las negociaciones de la paz, pero además es un hombre que se retiró de la candidatura presidencial en un punto hace un tiempo. Entonces la pregunta es ahí, ¿a usted cómo ve eso? ¿Cómo ve esa coalición? ¿Es posible esa coalición? ¿Cuáles son los enemigos de esa coalición? ¿Cuáles son las oportunidades, los riesgos? ¿Usted cómo ve ese proyecto? Bueno, pues yo creo que de todas maneras nos corresponde a todos en este país mirar primero cómo ayudamos al problema de la pandemia. Por eso eh, la bancada parlamentaria de oposición ha hecho, yo creo que no porque sea nuestra, sino porque ya en todo el mundo prácticamente se implementa la renta básica universal. Hay que hacerla. Es decir, nosotros necesitamos también ayudar a la gente. El hambre está golpeando muchos, pero es que son millones de hogares golpeados por el hambre en cualquier parte del país. Todo el país está supremamente afectado por eso. Esta tarde también me llamó una joven abogada que tiene su marido que también es un profesional. Los dos trabajaban individualmente y no tienen en este momento. Pero yo creo que se avecina también no solamente un pacto histórico, sino que los defensores de la paz tenemos que hacer todo lo posible para que ella se consolide. Y no se consolida llevando paramilitares a las zonas. Creo que eso es lo más grave que está sucediendo. Es decir, la vida no se está respetando. Y en este momento nos toca salir a defender no solamente a los líderes sociales, sino a todos los ciudadanos de este país. No los pueden estar amenazando. No les pueden estar amenazando otra vez porque están regresando a sus tierras. Y a veces la gente me escribe y me dice, si nos devuelven la tierra, pues esto está tan complicado y tan difícil que por favor lo que necesitamos es desmontar nuevamente la agresión de los grupos paramilitares que se rearmaron. Y algunos que nunca entregaron las armas, como sucede con el bloque Tairón en la Sierra Nevada de Santa Marta. Allá hay una situación muy delicada con los indígenas, supremamente delicada con la población y también con la gente, con los ecologistas. Todos son declarados objetivos militares. Y uno se pregunta, ¿cómo puede ser en zonas tan militarizadas donde se presentan la mayor cantidad de muertos? Entonces uno empieza a deducir que están haciendo exactamente lo mismo que hicieron con la Unión Patriótica. Los escoltas que nos mandaban a nosotros no eran escoltas, por ejemplo, para que nos cuidaran, eran los escoltas para que nos siguieran.
miraran dónde vivía el hermano, dónde estaba la mamá, dónde se quedaba, a qué fiestas iba, etcétera. Todo eso lo hicieron, fueron escoltas, seguimientos. Pero además de eso, la gente estaba en las listas que habían hecho en el caso de la Unión Patriótica en el Ministerio de la Defensa. Por eso, el año pasado, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos saca el fallo, que es un fallo, digamos, un fallo profundo sobre los hechos que han estudiado y condenan al Estado por 3 razones fundamentales. Una, por omisión, no quisieron hacer nada. 2, por colaboración. Muchas veces pagaban el sicario, lo llevaban, le pagaban el hotel, le daban las armas, etcétera. Y otra, por colaboración, que fue el caso emblemático del asesinato de Manuel Cepeda Vargas. Fue ordenado por un general de la República en un curso de inteligencia militar y dijeron que el señor general se había muerto. No hemos encontrado todavía la partida de función, pero esperamos que realmente algún día se descubra si realmente el general Hernández está muerto o no. Estas son cosas muy dolorosas, pero hablemos de la posible coalición o unidad para las elecciones, los amigos de la paz. Yo sí creo que vamos a tener que hacer enormes esfuerzos. No es fácil hacer una coalición grande. Es de las cosas más difíciles. Pero yo creo que podemos, entre otras cosas, desde ya, trabajarla intensamente, porque lo que necesitamos es cambiar el rumbo de este país. 1, por la paz. Y 2, para que la desigualdad deje de ser una de las cosas que nos atraviesa de norte a sur y de oriente a occidente. Necesitamos que realmente el dinero, los ingresos y la riqueza de este país sea distribuido entre los 50 millones de colombianos y no entre los 54 planes que cuando yo era joven, como Diego, pues habían 150 familias. Y ahora, que ya he recorrido 2 porque estoy con mis nietos ya y con una nieta un poquito grande, yo digo que lo que hemos hecho, por Dios, la desigualdad continúa, todas las cosas increíbles que yo he encontrado y he visto que hay alguien que ha hecho un artículo muy interesante que dice Colombia es el país donde los ricos asaltan a los pobres. Y yo creo que es así, donde el que tiene 1.000, 2.000 hectáreas en una finca quiere las 5 hectáreas que tienen los pobres para sembrar en los baldíos la yuca y los plátanos. Y yo creo que esto tiene que haber un día en que nos sentemos todos, los que se creen que son los dueños de la tierra, porque hay algunos que tienen 15.000 hectáreas de tierra, 25.000, se los he dicho en el Senado. ¿Para qué quiere eso una familia? Una familia puede vivir con 200 hectáreas y muy bien, si las aprovecha y las tiene. Y bueno, si una persona tiene 1.000 hectáreas, debería, porque es que la tierra en este país pues no está legalizada. Si nosotros miramos el censo, el último censo agropecuario del 2014, lo que dice el censo es que el 70% de la tierra en Colombia no está legalizada. Es decir, no tiene escrituras, tampoco pagan impuestos, no tienen nada. Son posesiones, la misma posesión que tiene el campesino pobre de 1 hectárea que tampoco tiene en este momento papeles, pero que efectivamente todos necesitamos. Construir la unidad va a ser muy difícil. Yo siempre cuento que cuando tuve 18 años entré a militar en la izquierda en la Universidad Nacional y se habló de la unidad. Y ahorita que estamos hablando aquí con Diego, estamos hablando de la unidad. Yo aspiro a que en los próximos años logremos cambiar el rumbo de este país. En esa época, que quizás usted se acuerda de la revista Alternativa, que Alternativa se dividió al final en una revista que dirigía Enrique Santos y Gabriel García Márquez, y ellos documentaron muy bien esa división difícil de la izquierda. Decían que había sectores de la izquierda que enredaban hasta un aplauso, y eso lo hace pensar a uno de que yo creo que esta crisis que tienen los partidos de centro izquierda e izquierda para encontrar lugares comunes también viene esas divisiones profundas de antes, ¿no? Y la pregunta es, bueno, hoy es sin lugar a dudas Gustavo Petro el líder más prominente de la izquierda colombiana, es un amigo suyo, es cercano a usted, es un colega político, han construido a pulso los dos una política, pues la política de ustedes, una política que es evidente para el país.
Hasta los detractores de Petro lo llaman el mejor legislador en la historia del país. Eso dicen los detractores, eso dice la gente que no lo quiere tanto, digamos. Pero bueno, ¿qué pasa? ¿Cómo logra Gustavo Petro? ¿Cómo ve usted que va a poder lograr Gustavo Petro quizás hacer una coalición? ¿O lo ve posible con un hombre como Sergio Fajardo? ¿Lo ve posible con un hombre como Humberto Lacalle? ¿Cómo logran ahí sentarse santistas, fajardistas y petristas a hacer a cocinar esa olla? ¿Cómo se va a cocinar eso, Aida? ¿Cuáles van a ser los ingredientes? Sí, por eso le decía, es un poco complejo. Yo conozco a Gustavo y lo acompañé en toda la campaña, creo que en más de la mitad de las plazas que él estuvo. Siempre hice la avanzada y yo creo que era necesario. Eh, Petro es el estadista del Congreso, es el hombre que estudia, es el hombre de la profundidad política, es el hombre de los análisis. Y claro, a veces su discurso pues no alcanza el tiempo y nos toca hacerle el tiempo a los otros, porque él es el que profundiza. Estudia 6 horas diarias, Gustavo Petro. Por eso le cabe el país, pero además no solamente el país, el mundo, el planeta, los principales problemas. Él fue el primero que habló del recalentamiento global. Eso le ganó que lo invitaran a París, precisamente a una de las reuniones claves. Y él era alcalde de Bogotá, simplemente. No era ni siquiera aspirante presidencial, estaba en la alcaldía de Bogotá cuando lo invitan. Y yo sí creo que es un hombre que tiene muchas cualidades, como también tiene defectos, como todos los hombres y las mujeres del planeta. Nadie es perfecto, absolutamente nadie. Eh, pero yo creo que hay mm, también una cantidad de celos. Por ejemplo, Fajardo dice que no se le mide a consulta con nadie. Pues no me parece correcto. Porque si uno quiere contribuir a que salga el país de la crisis, debe tener también la suficiente humildad para decir, bueno, vamos, me someto a una consulta. Si no la gano, pues no la gano. Si la gano, la gano. Porque esta es una consulta que va a tener una característica. Es una consulta donde los que compiten no compran votos, donde está el voto de opinión, donde va a definir unos billones de colombianos realmente quién va de candidato presidencial. Creo eh, que se logra en 2 años, pues tomar lo que es la vicepresidencia, creo. Pero yo sí pienso que una consulta sería lo mejor. Pero ¿qué es lo que pasa? Pues nadie se le quiere medir a Petro, porque sabe que gana. Y que él gana, eh, incluso sin los apoyos económicos que en este momento le están sacando. 500.000 pesos, no alcanza a ser 500.000 pesos. Uno que le daba 90.000, otro que le da 100.000, porque en eso se encuentran también en las campañas. Hay mucha gente que quiere contribuir y le dice a uno, mire, yo le doy unas cachuchas, bueno, cachuchas, Pues, pero pues nunca. Yo si creo que Petro ahí es llega, donde está el problema. mira, debemos estar de acuerdo que si Petro llega a 8 millones de votos con 300.000 pesos, es asombroso. Es increíble, pero además, mira, Diego, todo lo que han hecho contra la izquierda, y me voy a sentar realmente a escribir un artículo sobre eso, porque me parece que nos han hecho demasiado cosas que no hemos todavía sopesado y no hemos sacado todos. Mire, nos demandaron las curules de los decentes. Lo hizo además el padre de un magistrado del Consejo Nacional Electoral, diciendo que nosotros no cumplíamos, que el porcentaje de votos, que nos tenían que quitar las curules. La ganamos. Después entonces nos quitan la curul de Ángela María. ¿Pero por qué? Por Dios. Si era una coalición para la presidencia, por doble militancia. Se cae también eso. Pero además de todo eso, es de inicial nos hicieron posible que otras personas que no son de la izquierda, como el señor Tamayo, pues se incluyera en la lista y por muy pocos votos le ganó a Gloria Flores y lo tenemos ahí. Y cuando llegó al Congreso, al otro día estaba en la bancada uribista. Es decir, que hay también una, que digamos, intromisión en los otros partidos para ganar de ellos. Pero eso lo hicieron con todos los partidos.
Yo sé que hay uribistas en la U, que hay uribistas en Cambio Radical, que hay uribistas, bueno, creo que en el Partido Liberal no hay, pero sí es una jugada como de avispa que hacen ellos y me parece que es supremamente complicado. Y fuera de eso, entonces ahora, cuando sale semejante escándalo de los ñeñes, quieren vincular a Gustavo Petro porque los mineros estaban con él. Se imaginaron que eran los grandes mineros, quién sabe qué eran, los obreros de la Drummond, que en La Guajira hicieron posible que él ganara en primera vuelta y necesitaron tanta plata para posibilitar que realmente Duque pudiera ganar en la segunda vuelta. Pero ahí intentaron, y bueno, por fortuna todo el mundo se dio cuenta de semejante bestialidad y le tocó al fiscal echar de para atrás. Es decir, que tiene fiscal para hacer una serie de cosas, pero lo último es que sí, francamente, esto parece realmente terrible. Entonces ya no es el fiscal, sino es el Consejo Nacional Electoral. Y yo conozco al doctor Renato, él es un hombre que ha trabajado mucho tiempo en la registraduría, que fue el asesor jurídico del Consejo Nacional Electoral, y no me imaginé nunca que saliera con una tontería de esta clase. Es decir, que hay 3 maestros que le han dado cada uno de 100.000 o 90.000 o 110.000 pesos, y entonces hay que, hay que investigar a Petro porque 3 maestros le dieron y está en su contabilidad y todo. Eso prueba de que realmente ahí no hubo ninguna plata distinta a la que se gastó y que unos maestros, pues sí, yo tengo 100.000 pesos y yo quiero dárselos para su campaña, entonces no pueden dar, entonces el candidato presidencial tiene que saber exactamente quién le da la plata, sobre todo 100.000 pesos, 90.000 pesos, 70.000 pesos. No, esto francamente no tiene cabeza. Mientras Sí, no están investigando los $300.000 que entraron, eso sí, por parte de un señor extranjero que está prohibido en la propia Constitución y la ley. quiero volver al tema de la coalición y le voy a preguntar muy concreto. Si en una consulta Sergio Fajardo ganara la consulta, ¿usted se sentiría cómoda haciendo una campaña con él a la presidencia? Claro, Diego, lo que pasa es que si hay una consulta, nos tenemos que poner de acuerdo en un programa. Entonces nos comprometemos, por ejemplo, por decir alguna cosa, a revisar los tratados de libre comercio. Un punto. 2, nos comprometemos a trabajar arduamente en una reforma agraria, por decir algo. 3, nos comprometemos a que la lucha para evitar que se asesinen los líderes sociales. 3, pongamos esos 3 puntos. Con esos 3 puntos nos vamos todos a la consulta y el que gane se respeta, sea quien sea, se tiene que respetar, siempre considerando que nadie va ni a comprar votos ni a hacer esas cosas, sino que simplemente es una consulta de opinión. Y no es tan fácil poner de acuerdo. ¿Por qué Sergio Fajardo no quiere hacerse la consulta? ¿Tiene miedo de que la pierda? ¿O es muy optimista de que solo puede ganar una presidencia de la República? Ninguno puede solo. Ninguno. Ni Gustavo Petro, que es el hombre que más votación tiene. Debe haber una consulta. ¿O tiene miedo que lo derroten en la consulta? Pero si él quiere un país distinto, ¿no? Que todo el mundo pues dice, no, es que él es muy centro y entonces en ese centro no cabe, por ejemplo, la distribución de la tierra. Y uno de los problemas gravísimos de la desigualdad en Colombia es la tierra. El 0.4% de la población es dueña del 46% de la tierra. Ese índice nomás nos demuestra que aquí hay una enorme inequidad, porque ahí están la inmensa mayoría de nuestros campesinos. Entonces, la situación no está fácil porque partimos de un acuerdo, de un programa. Si todos están pensando en que el país avance y que el país avance con la paz y que el país avance en determinadas cuestiones que tenemos que hacer, el trabajo para los jóvenes, tener otra concepción del Estado. Por ejemplo, nosotros hemos dicho, aquí no tenemos trabajo en las costas ni Pacífica ni en la costa Caribe, porque el mar nunca ha sido una fuente de trabajo para los colombianos. Ha sido una fuente de trabajo para otros, pero tendríamos miles y miles y miles de empleos en la costa pacífica, incluyendo todas nuestras islas que están en la Pacífica, pero también en el Caribe. Es que la isla de San Andrés tiene una biodiversidad infinita
nosotros pudiéramos tener una flota mercante, ¿qué país no diera por tener 2 costas en 2 océanos? Por Dios, nosotros somos un país privilegiado geográficamente, solamente que en nuestros mares, entonces, pescan pues una cantidad de barcos transnacionales en nuestras aguas territoriales y extraterritoriales. ¿Sí? ¿Cómo no hemos podido nosotros hacer una flota pesquera nacional? ¿Cómo no hemos podido hacer una flota mercante que la acabaron hace muchos años, pero que cualquier país con semejante cantidad de fronteras hacia el mar, pues lo tiene? ¿Y cómo no tenemos realmente una industria de mar? ¿Cómo no somos consumidores de productos de mar con 2 océanos? Porque tenemos una mente muy pequeña, porque nuestros gobernantes han sido de mente reducida y porque generalmente la gente que maneja este país pues nunca ha vivido en otra parte. Y si ha vivido como niños, hijos de papi, que le mandan con qué comer, con qué estar bien, y no le ha tocado ser el estudiante que tiene que trabajar para mantenerse, para sacar una carrera adelante, para vivir como viven los ciudadanos de allá, para empezar a estudiar lo que hacen los países a donde nos ha tocado vivir. Por ejemplo, yo aprendí muchísimas cosas cuando en los 17 años me tocó vivir en un país que dicen que es un país de los más desarrollados, que no tiene una gota de petróleo, que no tiene tampoco minerales. Yo escasamente por ahí vi unas montañas que estaban sacando mármol, pero no más, que no tenía sino papas y agua, y es un país súper desarrollado, porque desarrollaron la microindustria por otras cosas. Pero bueno, yo creo que en eso de la consulta, la clave está en el programa y de que todos aceptemos las reglas. Si se gana uno, gana uno. Y entonces yo creo que esa preocupación de que no, es que va a ganar Petro, pues si gana Petro, gana Petro. Y si gana José, gana José. Y si gana Resura, gana Resura. Pero todos en las mismas reglas del juego. Con eso sacaríamos el país realmente adelante. Aida Bella, una de las cosas que, digamos, he escrito mucho en la pandemia en El Espectador ha sido sobre el precio de la vida y la banalización de la vida en nuestra sociedad. Mi última columna habla un poco de eso y hablo un poquito de esto, ¿no? A qué mundo hemos llegado en donde se tiene que decidir qué vida se salva y de una manera darwinista, porque es que las vidas que más se están perdiendo hoy aquí y en todo el mundo son las vidas de los pobres y los marginados. Y la pregunta es, después de esta pandemia o ya en ciernes de esta pandemia, ¿cómo vamos a construir una sociedad mejor? ¿Cuáles son las propuestas para construir una sociedad mejor? Hoy quiero escuchar aquí a Aida Bella que nos deje una reflexión sobre esa sociedad que toca construir, porque realmente esta está muy mal. Sí, Diego, el mundo no tiene una receta. Realmente esta es una situación inédita. Cuando estaba así de joven, como Diego, leía una revista que se llamaba Planeta y era una revista de ciencia ficción. Y me acuerdo que uno de los cuentos era que se escapaba algo de un laboratorio y que eso iba a conmocionar. Y es un poco lo que estamos viviendo ahora. La ciencia ficción de hace 35, 40 años se nos volvió realidad. Y entonces nos ha puesto a todos al desnudo de todas nuestras limitaciones y nuestros problemas. Aquí salió todo. Salió la gente que no tiene trabajo, salió la gente que se quedó sin empleo, salió la gente que está aguantando hambre, salió la gente que puede perder, salió también la angustia de estar encerrados. Todas esas cosas han posibilitado también, tiene su factor negativo, pero también positivo. ¿Qué es lo positivo? Que todo el mundo está pensando en este momento cómo va a ser la pospandemia si acaso llega. Porque ya nos han dicho algunos que esto va a durar muchos años. Otros, los más optimistas, dicen que va a durar 7 meses más. Pues bueno, lo que han dicho la mayoría de los científicos del mundo es que no van a poder tener una vacuna a la vuelta de la esquina ni siquiera en un año. Es decir, que nos tocó vivir con esto. ¿Cómo vemos el futuro? ¿Cómo vemos la pospandemia? Primero, nos va a tocar pensar en nuestra propia subsistencia. Cada país va a tener que reflexionar sobre lo que tiene. Yo leí un artículo hace muy poco al relator especial para la alimentación de la ONU, pero también en compañía de la FAO, que es la entidad que controla todo el problema de alimentación en el mundo, y decían que nos estábamos acercando posiblemente
decían que al fin del año iba a haber en algunas regiones del mundo, e incluso hablaban de una hambruna, que ojalá no ocurra. Ojalá no ocurra, ojalá no sea eso. Y cada país tiene que mirar cómo su agricultura realmente es autosuficiente. Cómo la agricultura, cómo nuestros campesinos se han vuelto en esta pandemia los seres más importantes del planeta. Oiga bien, todo el mundo está mirando hacia el campo. Y los grandes ejercicios y la gran cantidad de dinero que se está invirtiendo precisamente para que ellos, en algunos lugares donde los han abandonado, como en Colombia, vuelvan a ejercer. Y hay que reconocer que los campesinos en este momento son los que están posibilitando la subsistencia. Nosotros tenemos un doble problema, Diego. Es que nosotros importamos absolutamente todo. Entonces ahí hay un problema supremamente complicado. Es que si nosotros no somos capaces de tener a nuestros campesinos activos, pero igualmente si no somos capaces de dar la renta básica a la gente que ha quedado sin empleo, pero también a los jóvenes que puedan seguir sus estudios universitarios, no cobrarles matrícula, bueno, eso se abre campo. Pero si no somos capaces de mirar más allá en el mundo, porque es que cuando el Fondo Monetario Internacional, cuando la directora del fondo nos dice, hombre, lo primero que hay que hacer es dar dinero para que la gente pueda comprar, porque está la economía. Es decir, si nosotros tenemos una renta básica a los hogares vulnerables, pues la gente que está en una vereda compre en la vereda, la gente que está en una pequeña ciudad compre en la pequeña ciudad y todo el mundo tiene un poco de plata y la plata está rodando. No es lo que hicieron aquí en Colombia, darle los 60 billones a la banca, dizque para soportar préstamos. Nadie quiere prestar por una sencilla razón. Si yo tengo un restaurante hoy, lo cierro, yo no me voy a endeudar con el Estado para tener un restaurante abierto que después escasamente me va a dar con qué comer y no va a tener con qué pagar efectivamente el préstamo. Y también estamos proponiendo, por ejemplo, en la pospandemia, si aquí hay préstamos para la pequeña industria, si hay préstamos para la mediana industria, no pueden haber intereses porque esa es plata de la nación. Los 60 billones que tiene la banca son plata de la nación y no tienen por qué estar cobrando. Para los empréstitos, por ejemplo, de gente que quiere conservar sus empleados y todo, no puede ser que les cobren intereses porque son dinero de la nación. Son dineros que estamos dando con el IVA o que vamos a pagar si hay un préstamo del Fondo Monetario, que creo que es, entre otras cosas, alrededor de 50 o 60 millones. Yo pienso que son cosas que vamos a tener que mirar dependiendo también del transcurso de la pandemia y de lo que el mundo en su conjunto, es que este no es un problema nuestro, este es un problema doméstico. Y la economía mundial se va a ver afectadísima más que en 1929, muchísimo más, porque necesitamos mirar no solamente el mundo de otra manera, sino la economía. Aida, muchísimas gracias por esta entrevista. De verdad que ojalá hayan más viejas como usted, como dice, hay que convertir en humor un poquito esas embarradas y esos lugares tan nefastos, ¿no? A veces tener que oírlos de un presidente. Sí, Admiramos su trabajo, esperamos que pueda estar de nuevo en este programa, como ya está su segunda vez en este programa. Nos queda es despedirnos y que usted se despida a la gente y bueno, le pedimos que nos recomiende un Diego, es lo libro. contrario. Es lo contrario. Yo tengo que agradecerles a ustedes, a los jóvenes, que realmente con todas las plataformas y con un entusiasmo extraordinario pueden realmente repetir muchas de las cosas que dicen los políticos de la oposición. Y yo creo que así vamos construyendo también. Todos hacen una tarea muy, muy especial y sobre todo ustedes jóvenes. Nadie les paga, trabajan con las uñas. Esto es una cosa impresionante, es decir, vamos a tener que hacer un reconocimiento también a las movilizaciones de los jóvenes, porque mucha plata llegó a las universidades por ustedes, pero también en este momento en que estábamos, cuando llegó toda esta cosa tan terrible, lo que se hizo en noviembre, el 21, fue una cosa fantástica, maravillosa, y yo sé que seguramente entre todos vamos a poder construir una patria distinta, diferente, lejos de una élite corrupta, parásita y mafiosa. Lo que queremos es
realmente que ustedes contribuyan. Y bueno, se están formando para eso y cuantas veces sea necesario. Aquí estaré, Dieguito. Muchísimas gracias. Un saludo muy afectuoso a todas las personas, hombres, mujeres, jóvenes, no tan jóvenes que nos están Un viendo. Un libro, saludo caluroso. siempre le pedimos a nuestros invitados que nos recomienden un libro. ¿Con qué libro nos quiere recomendar hoy? ¿Qué libro quiere recomendar hoy a la gente? Un libro, un libro Sí, recomendado. sí. Pues a mí me parece que podríamos leer un libro de Castel que está precisamente criticando toda esta cuestión de casi que las repúblicas liberales y lo que están dejando de hacer. Pero también quisiera decirle a las mujeres, y si me permite, Diego, un libro extraordinario que se llama Lo que sé de mí, que es de un artista de cine que escribe, que ya está más vieja que yo, y que definitivamente Shirley Marlene se llama Lo que sé de mí. Me lo leo a veces cuando tengo el ánimo bajado, que es muy difícil que se me baje, pero a veces lo leo siempre. Y otro de Margaret Yourcenar, que es la única mujer que ha entrado a la Academia Francesa. Tuve el privilegio de leerlo en francés, su lengua original, que se llama, en traducción del español, Los ojos abiertos. Los ojos abiertos. Bueno, muchísimas gracias, Aida. Gracias a todas y todos por estar conectados con este episodio y hasta un nuevo episodio.